Bien, estamos de vuelta con ustedes a la 1:18. Seguimos en contexto. Estamos conversando sobre el mercado de hidrocarburos. Mencionamos en la primera parte de nuestro espacio lo que ha sido esta noticia que han reseñado varios portales. El precio de la cesta petrolera ha marcado números importantes de los últimos 7 años. Un precio tan alto no se veía para los hidrocarburos en sus distintas cestas. El caso del petróleo Brent, el caso del West Texas Intermedia. Y cómo esto beneficia a nuestro país es lo que vamos a conversar en esta parte de nuestro espacio con nuestro invitado Rafael Quiroz, economista petrolero. Decía el fin de semana el presidente Nicolás Maduro que Venezuela había superado el 1.000.000 de barriles en producción. Y esto coincide con esta situación que está ocurriendo con el mercado global, donde los precios han tenido un incremento importante. ¿Cómo esto beneficia a Venezuela? Y primero, ¿cómo además podemos verificar, ¿no? Porque es interesante una acotación. Los números de producción son manejados por los organismos internacionales, en el caso de la OPEP, que presenta sus balances de lo que tiene que ver con todos sus afiliados. ¿La OPEP está recibiendo estos mismos números que ha mencionado el presidente Nicolás Maduro o hay allí algo que se pueda aclarar respecto a esto? Sí, bueno, en principio lo que puedo decir es que el presidente se equivoca una vez más en cuanto a cifras petroleras, como ha venido equivocándose en los últimos 2 años en forma muy abierta. No es cierto que en Venezuela se esté produciendo más de 1.000.000 de barriles diarios, o ni siquiera 1.000.000. Esas cifras son infladas o aumentadas por el gobierno, que es muy hábil y muy astuto y muy sagaz para adulterar y maquillar estas cifras. La producción petrolera venezolana llegó para el cierre el 31 de diciembre del año pasado, o sea, hace 18 días, llegó a 875.000 barriles diarios, pero no a 1.000.000, ni mucho menos a 2 millones como él lo ofreció y lo garantizó. La meta para 2022. Alizame en agosto del año antepasado, que dijo que íbamos a llegar a 2 millones. ¿Y qué es la meta para este año 2022? Exactamente, y le dijimos, es imposible, presidente y ministro, no se va a llegar a 2 millones. Venezuela nunca ha tenido un crecimiento interanual de producción de tal magnitud, ni siquiera en los mejores años de PDVSA. Lo vamos a tener en estos momentos. Entonces, bueno, moderaron eso y hace un año, en enero pasado, garantizaron que íbamos a llegar a 1.5 millones. Tampoco, se le dijo nuevamente, tampoco vamos a llegar al 1.5 millones, presidente. Esos planes están sobredimensionados en PDVSA. Tenemos que ser más serios y tenemos que pisar más la realidad de lo que son las circunstancias de la industria petrolera. Máximo 800. Podríamos llegar a 800, 900, dije yo en aquel momento, por cierto, en un programa de televisión como este. Y se le corrigió la plana y en efecto no se llegó. Pero ojo. Pero esta cifra es verificable, 800. Sí, es verificable, cómo no, sí, cómo no. La industria petrolera en PDVSA puede registrarse 875.000, sin embargo la OPEP nos dice 835, 840, o sea hay un diferencial allí de 50.000. Un diferencial, ojo, que no es trampa del gobierno en este caso, ni trampa la OPEP. Lo que pasa es que la OPEP registra en producción de sus miembros solamente cuando se trata de crudos convencionales, es decir, liviano, mediano y pesado, pero no cuenta lo que llamamos petróleo no convencional, que son condensados y productos líquidos del gas natural, que también es petróleo. Bueno, pero el hecho de que la OPEP no lo cuente no quiere decir que yo, que soy PDVSA, no lo contabilizo. Yo sí lo contabilizo. Allá usted sí no lo contabiliza la Agencia Internacional de Energía o los Estados Unidos, quien sea. Yo sí lo contabilizo como empresa. Entonces, siempre hay un diferencial entre la cifra que da PDVSA que la que da o la OPEP. Es mucho más alta, o no mucho más alta, pero es más alta la que da PDVSA porque, repito, contabiliza no convencionales. Y no puede ser lo que esté pasando, es decir, que ese diferencial allí de 150.000, 170.000 barriles esté. No, porque el diferencial es muy grande, el diferencial llega a casi 200, yo me puse a cuadrar cifras y es casi sobre 235.000 y nosotros no estamos produciendo ni en condensados ni en productos líquidos del gas natural ni la suma de los dos 235.000, todavía no llegamos, ojalá estuviéramos. Ojo, yo en todo caso así le reconozco al gobierno el haber recuperado un tanto la producción. Puede ser muy comedida, puede ser números bastante conservadores, por decir algo, pues. Pero en todo caso tiene mérito el que haya recuperado la producción de hace 2 años, como la dejó Manuel Quevedo,
que nada, absolutamente nada sabía de petróleo, y que se fue tan ignorante en materia petrolera, se fue del PDVSA tan ignorante en materia petrolera como llegó. Bueno, Manuel Quevedo dejó la producción petrolera venezolana en 345.000. Era el nivel de producción más bajo que haya tenido Venezuela desde 1941. Casi seca la producción, por decir algo exagerado. Bueno, y llegó, afortunadamente el gobierno designó a alguien que conoce petróleo, que es Asdrúbal Chávez, un químico petrolero que tiene todos los años de la industria petrolera, tiene 39 años, más allá de que sea primo o hermano del innombrable o lo que sea, pero él conoce petróleo. De la materia petrolera. De la materia, sí, claro, pero él conoce petróleo, pero por supuesto, y ojo, y ha trabajado en 4 de las 6 refinerías que tiene, o sea que él conoce más o menos la operatividad pues, de esa refinería, y de allí también logró aumentar un poco la refinación, la capacidad de refinación. Hacia allá íbamos. Este repunte de la producción es un espejo de lo que está pasando en refinación, o por el contrario, refinación todavía el crecimiento es un poco inferior. Sí, no, siempre es inferior, porque recuerde que la fase de refinación es posterior a la fase de producción. Es decir, la refinación actúa, en este caso, diríamos, en matemáticas, diríamos, es una fase que es una variable condicional o una variable dependiente de la fase de producción. Si usted no tiene producción, no tiene refinación, o mejor dicho, para que tenga refinación tiene que tener producción. Y si quiere aumentar en refinación, tiene que aumentar en producción. Si mantiene el nivel de exportación de crudos en el mismo ritmo. Entonces, se ha logrado aumentar en refinación, no lo suficiente como para abastecer a todo el mercado interno de combustibles que tiene Venezuela. Es decir, las 1.475 estaciones de servicio no podrán nunca, no pueden en este momento suministrar todo el petróleo que demanda el parque automotor venezolano, que valga decir, o automotriz, que valga decir son de 3.600.000 vehículos. Entonces, bueno, pero ha menguado un poco, yo diría, ese déficit del suministro al mercado interno de los hidrocarburos. De allí que han disminuido notablemente las colas, pues siguen encontrando, pero en menos tamaño, por decirlo así, y ha menguado bastante en el interior del país. No totalmente, pero ha menguado bastante. Para mí las colas en las estaciones de servicio llegaron para quedarse, independientemente de que decrecen o aumenten en algunos tiempos, qué sé yo, pero se mantendrá mientras que Venezuela no recupere toda la capacidad de refinación que tiene su parque refinador, constituido por las 6 refinerías que tenemos en el territorio nacional. Esto es refinación, pero hablamos de producción. ¿Qué pasa con la exportación? Porque la exportación de crudo venezolano se vio afectado por lo que tiene que ver con la política exterior que se ha aplicado desde Estados Unidos durante la administración, en el caso de la presidencia de Donald Trump, que se hizo mucho énfasis respecto a las medidas económicas hacia empresas del Estado, hacia el gobierno de Venezuela, y por supuesto las sanciones económicas llegaron durante esta gestión, y específicamente al caso de PDVSA, que se extiende luego a las empresas que hagan algún tipo de comercialización con empresas del Estado venezolano. Hoy, ¿cuál es la realidad de eso? Porque puede subir la producción, pero eso, en ese contexto donde el mercado global rechazaba el crudo venezolano por temor a unas sanciones, no significaba que ese petróleo se vendía, o por lo menos no de la forma tradicional que ocurre en el mercado. Sí, bueno, mira, para poder estudiar o analizar el elemento o la interrupción o el factor de sanciones sobre la industria petrolera venezolana específicamente, más que sobre Venezuela, sobre la industria petrolera venezolana, tenemos que tener claro lo siguiente, que las sanciones arrancaron de hace 2 años hacia acá. Y la crisis de la industria petrolera viene desde antes. La caída de la producción viene desde el 2005. Usted plasma en un gráfico la serie histórica de producción y se da cuenta que la caída de la producción venezolana es permanente y constante. Unos años más que otros, pero en todo caso es constante desde el 2005. Segundo, la crisis o la escasez de la gasolina en Venezuela no arrancan con las sanciones. En el Táchira, que es mi estado, nuestro estado, pues, ¿no? De origen, bueno, hace 6 años
Por favor, hace 6, 5, 4 años no existía en el diccionario de la política venezolana, no existía la palabra sanciones. Ya no me vengan a decir a mí que arranca con las sanciones. Ojo, reconozco que las sanciones han profundizado esto y seguramente han multiplicado los efectos que tiene en el mercado interno y sobre todo en el mercado externo. Yo no digo que no hayan entorpecido más, pero no es la raíz de la producción. No se puede atribuir a la situación. No se puede atribuir, no, eso es exagerado. Eso es en la parte de las sanciones, en la parte del bloqueo. Por favor, ¿Y hoy aquí estamos llamando bloqueo. ¿Cuál es la realidad del día de hoy? Nos toca despedir. Hoy Venezuela puede comercializar libremente petróleo porque tener 1 millón de barriles de producción diaria implica tener un mercado donde colocarlo. Pero por supuesto, y lo están colocando. Pero si no lo colocara ya se hubiese producido lo que llamamos un sobreabastecimiento en las existencias y en los inventarios. No ha habido desbordamiento de inventarios en Venezuela todavía, ni desbordamiento de existencias. Entonces, ¿qué quiere decir? De que sí está saliendo petróleo. Pero es que yo pregunto, ¿a qué le llamamos bloqueo? Mira, yo doy clases en la Escuela de Estudios Internacionales, como tú sabes, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. Allá se le llama bloqueo en términos de comercio internacional, cuando usted bloquea a un país, cuando nada sale y nada entra. Ni hay exportación ni hay importación. Yo quiero preguntar, ¿cómo sale el petróleo que estamos produciendo? ¿Nos lo estamos comiendo? ¿Lo estamos utilizando para pintarlo? Pues claro que está saliendo, ahí no hay bloqueo. ¿De dónde se alimentan la cantidad, esa proliferación de bodegones que hay a todo lo largo y ancho del país? Con puros productos importados. ¿Cómo es que estamos bloqueados y qué? Y todos los productos son importados. Todas las herramientas y todos los implementos, instrumentos y piezas con la cual mantenemos la industria petrolera viene de importación. Nosotros no estamos produciendo un tornillo en la industria petrolera. Después de 100 años de producción petrolera, no producimos el primer tubo de perforación. ¿Cómo es eso? Pudiéndolo por lo demás. ¿De dónde se alimenta, de dónde nos alimentamos nosotros o de dónde abastecemos nosotros todo el sistema red de farmacias que hay en el país? El 98% de las medicinas, me contaba alguien de la Cámara de farmacia, así es, son medicinas importadas. Entonces, ¿cómo eso quedamos bloqueados? ¿Cómo estar en un país bloqueado cuando un gobernador, como el gobernador Lacaba, él mismo lo dijo en televisión, importa 70 camionetas, 0 kilómetros, de primera calidad, blindadas? ¿Cómo es la cosa que está bloqueado? Eso es bloqueo. Usted ve las cajas CLAP y el 60-70% de las cuestiones que trae la caja CLAP, independientemente de que traiga, son productos importados. Entonces yo quiero saber de qué estamos hablando cuando mencionamos la categoría de bloqueo. ¿Bloqueo en qué? No sé si están impidiendo comprar, no sé. En todo caso, para la industria, la industria de hidrocarburos en Venezuela es favorable, pudiéramos decir. Hay un mercado que está reactivando la confianza en la industria venezolana. Sí, bueno, no, lo que le quiero decir es que la industria petrolera no ha sido afectada por ningún bloqueo. Por sanciones ha sido afectada parcialmente, pero no totalmente. No quiere decir de que todas las enfermedades de las cuales padece la industria petrolera tienen que ver con las medidas económicas, por supuesto. Nos toca despedir. Muchísimas gracias. Diría un amigo mío, seamos serios cuando hablamos de esto, ¿no? Pues habría que decirle a esos críticos, ¿no? Nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Rafael Quiroz con nosotros, gracias, profesor universitario, economista también en materia petrolera. Referéndum revocatorio es lo que ya en las redes sociales comienza a debatirse. Ayer actualizábamos información al respecto y del Consejo Nacional Electoral se pronunciaba también sobre este tema, y al regreso vamos a abordar un poco más sobre esta noticia que está circulando.